Nuevamente estamos acá para hacer un video de decimales y fracciones, esperando que ustedes estén bien en esta nueva cápsula educativa que va a dar el inicio a lo que va a ser la nueva unidad, ¿ya? Igual lo veníamos tratando desde antes. Empecemos, una pequeña retroalimentación, multiplicación de decimales. Ya. En cuanto a la multiplicación de decimales, no leeré el enunciado, sino más que nada explicar. Si yo quiero multiplicar 74,21 por 1,2, primero me fijo que el 74,21 tiene dos decimales. Los decimales son los que vienen después de la coma, ¿ya? El 2 y el 1. Y el 1,2 tiene un solo decimal que sería el 2 que viene después de la coma. Ya, cuando yo multiplico, los trato olvidándome de la coma como si fuesen números naturales, es decir, sin coma. Es decir, multiplico 7421 por 2 y hago, en términos prácticos, la multiplicación elemental. Cuando digo elemental, partiendo por la unidad, multiplico, me salto un lugar, multiplico el otro dígito, luego sumo. El resultado de esta operación normalmente me daba 89.052. Ahora, bien importante lo de la coma, porque si usted se fija en el lado izquierdo de la pantalla, teníamos dos decimales el primer factor y un decimal el segundo. Entre ambos se suman la cantidad de decimales que tienen, serían 3 decimales el resultado. Y es lo que vemos acá. Después de la coma hay 3 dígitos, el 0, el 5 y el 2. Y así se hace una multiplicación de números decimales que lo habíamos visto en la subunidad anterior. ¿Ya? División de decimales en un entero. Más que explicarle esto que está acá, me interesa que ustedes comprendan el ejercicio que tengo aquí yo. El ejercicio que acabo de tener acá dice lo siguiente. Vamos a dividir 34,5 entre 4. El 34 en la parte entera, el 5 en la parte decimal, que son los décimos, y ahí iremos dividiendo. Partimos por dividiendo la parte entera. 34 dividido en 4 queda 8, o 4 por 8, 32, me sobran 2. Importante. Cuando bajo la primera cifra, que es el 5 decimal, primera cifra decimal es 5, de forma inmediata voy al cociente, que es el resultado, y coloco una coma. Bajando la primera cifra, al tiro coloco una coma. Entonces, me queda 25, 4 por 6, 24, me sobra 1. Se baja un 0. ¿Por qué se baja un 0? A pesar de que los décimos son 5, el primer decimal después de la coma son 5, el segundo no aparece, pero se asume que es un 0. Por eso se baja ese 0 y se sigue dividiendo. Por lo tanto, se continúa el procedimiento llegando a 8,625. Segundo ejemplo, 2,45 dividido en 4. ¿Cómo se hace eso? Primero el 2 se divide en el 4. Y la pregunta que uno se hace ahí, ¿cómo lo hago? Si el 2 es menor que 4. Bueno, está contenido 0 veces. Y los dos se siguen teniendo los dos, se baja el siguiente decimal que es el 4. Y como es decimal, el 4, después de la coma, se coloca coma al tiro en el resultado. Te queda 24, 4 por 6, 24, te sobra 0, bajas el 5 y sigues el procedimiento recurrente. Lo interesante de esto es que cuando coloco la coma yo, cuando bajo la primera cifra que está después de la coma, acuérdense que la división va bajando cifra y va haciendo el procedimiento. Cuando bajo la primera cifra que es decimal, coloco coma en el resultado. Eso es importante. Ahí hay algunos ejemplos que la diferencia de los anteriores, esto nos están dando números infinitos, que lo veré de qué se trata en las diapositivas que vienen a continuación. ¿Ya? Ahí están, ustedes pueden revisar, la división está bien hecha y cuando bajo el primer decimal coloco la coma. Los tipos de decimales está el decimal finito, que es un decimal que tiene una cantidad limitada de decimales, valga la redundancia. En este caso sería el 2,78, los decimales son el 7 y el 8, tiene 12 decimales solamente. Decimales infinitos periódicos, ¿cuáles son estos? Los que de manera inmediata después de la coma hay una cifra o un grupo de cifras que se empiezan a repetir. En este caso, 3,4444, la cifra que se repite obviamente es el 4, se le coloca una línea encima que indica periodo y es la cifra que se repite de forma indefinida. ¿Ya?
Después viene 2,78, 78, 78. Acá hay dos cifras que se repiten, por lo tanto, la línea se le coloca a los dos dígitos que son el 7 y el 8. Entonces, periódico, al tiro después de la coma, hay una cifra, dos o un grupo de cifras que se repiten de forma indefinida. Los semiperiódicos es similar, pero tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que acá hay un grupo de cifras que aparece una sola vez y luego se empieza a repetir. Por ejemplo, acá 2,34, 78, 78, nuevamente 78, 78 se vuelve a repetir, y el 3 y el 4, que están entre el periodo y la coma decimal, se llama anteperiodo. Esas cifras no se repiten y son las que le dan el sentido de semiperiódicos. Es decir, estamos en ese sentido claros. El 3 y 4 son anteperiodo, el 7 y el 8 son periodo. ¿Ya? No se considera la parte entera en ese caso como anteperiodo. Veamos más adelante. Relación fracciones y decimales. Aquí un pequeño detalle, división de un número decimal. ¿Cómo se hace este procedimiento? De la siguiente manera, se los explico. Nosotros matemáticamente no tenemos herramienta para hacer esa división. 5,125 dividido en 0,02. Pero tenemos la posibilidad de transformar ese ejercicio en algo más simple. Y eso sí lo sabemos resolver. ¿Cómo se hace esa transformación? Se multiplica el dividendo, el 5,125, y el divisor por el mismo número. ¿Pero qué número? Por una potencia de 10. La pregunta, ¿por qué una potencia de 10? Porque la potencia de 10 corre la coma hacia la derecha y hace que los números decimales se transformen en enteros. Ya, en términos prácticos, yo les sugiero que se fijen solo en el divisor, 002. Para que se transforme en 2, yo debo correr la coma 2 lugares a la derecha. El que me garantiza eso es multiplicar por 100. El 100 corre la coma 2 lugares a la derecha. ¿Ya? Entonces, me va a quedar, al correr la coma hacia la derecha, en ambos casos, me va a quedar eso, 512,5 dividido en 2. Ahora, una cosita, 512,5 dividido en 2 es equivalente en resultado a la operación inicial, pero lo bueno de esto es que lo sabemos resolver de mejor manera. ¿Ya? Resultado final, 256,25. ¿Ya? Más ejemplos. Acá tú tienes algo dividido en 1,2. Lo importante es que el divisor, el número que divide, no sea decimal. Lo demás no importa, pero que el divisor no sea decimal. Para que no sea decimal, deberíamos correr la coma un solo lugar a la derecha, por lo tanto, amplificamos por 10. Corremos la coma en ambos casos porque multiplica a ambos. Y me queda eso, resultado me da un decimal semiperiódico. ¿Okay? Acá lo mismo, quiero correrla como un lugar y me da también un decimal semiperiódico. ¿Ya? Lo interesante es que el divisor no sea decimal. Eso es lo que me debe quedar a mí en la cabeza. Ahora, relación entre fracciones y decimales. Ahora sí viene la relación. Joven, yo no les voy a leer el enunciado, pero lo que quiere decir acá es que toda fracción se puede expresar como un único decimal. Les voy a dar un ejercicio, algo bien claro. Un medio es una fracción cuyo decimal todos sabemos que es 0,5. ¿Cómo se obtiene ese 0,5? Se divide en 1 entre 2. Y ese resultado de división me da 0,5. Por lo tanto, para poder pasar de fracción a decimal, lo que hago yo es dividir. ¿Qué divido? El numerador entre el denominador. Y el resultado de esa división va a ser la conversión de fracción a decimal. ¿Ya? Seguimos dividiendo. Por lo tanto, hay 3 quintos, es lo mismo que 3 dividido en 5, me da resultado 0,6, y el que está al lado de similar manera. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se complica? Cuando quiero hacer el proceso inverso. En fracción a decimal siempre se divide y obtengo. Pero cuando quiero pasar de decimal a fracción, depende del tipo de decimal que estoy trabajando. Si es un decimal finito es una forma, si es periódico otra, y si es semiperiódico otra. Nosotros acá vamos a ver primero el decimal finito.
El decimal finito, es, tal como lo dijimos antes, es aquel que tiene una cantidad determinada de decimales. Y acá hay tres ejemplos. 1,7, ¿cómo lo transformo? Siempre en el numerador, arriba, colocas el número sin coma, 17. Y colocas abajo una potencia de 10, es decir, el 1 seguido de cierta cantidad de ceros, que la cierta cantidad de ceros que yo digo depende de la cantidad de decimales que tenemos. En el caso del 1,7 hay un solo decimal, que es el 7, un 7. 17 décimos y queda ahí. Para el segundo, 0,75, ese tiene dos decimales, por lo tanto abajo ya no da un 10, va un 100, con dos ceros. Ahora, 75 centésimos, usted lo puede simplificar en 25. Si divides 25 en 25 te da 3, y si divides 100 entre 25 te da 4. Por lo tanto, ahí tenemos el resultado que es 3 cuartos. El 0,008 tiene 3 decimales después de la coma, eso nos lleva a pensar que el número que tiene que ir abajo es un 1000, 8 de 1000. Y los ceros no vas a colocar arriba 0008, porque los ceros al lado izquierdo no tienen valor cuando hablamos de un número entero. ¿Ya? Ahí ustedes tienen más o menos la idea, simplificado en 8, 8 dividido en 8 te da 1, y 1000 dividido en 8 te da 125. ¿Okay? Eso es para el decimal finito. En las clases de Zoom le daremos más vuelta a este asunto. Decimal semiperiódico, disculpen, periódico. No voy a leer el enunciado, pero ¿qué se hace? Primero acá se trabaja con nueves. La razón por qué se trabaja con nueves es muy simple. Bueno, es muy simple, pero falta un poco en nosotros para poder entenderlo. Lo veremos en octavo básico la explicación, y si llegamos a la forma presencial lo vamos a presentar. ¿Por qué van los nueves abajo? Se calcula de la siguiente forma. Ahí dice 1,6 periodos. Primero se escribe el número sin coma y sin periodo, 16. Se le resta, escuchen, la parte entera. La parte entera en este caso es 1. 16 menos 1. Abajo se colocan 9, pero ¿cuántos 9? Depende de la cantidad de dígitos que hay bajo el periodo. Como en este caso hay uno solo, se coloca un solo 9. Me queda 15 novenos dividido en 3, simplificado en 3, 5 tercios. Veamos el ejercicio de al lado. 2,27. Todo el número sin coma y sin periodo. Le restas la parte entera, el 2. Y abajo colocas dos 9. ¿Por qué dos 9? Porque hay dos cifras bajo el periodo. Hay dos cifras distintas bajo el periodo. Luego la simplifiqué en 9 usando el criterio de divisibilidad del 9. ¿Qué dice ese criterio? Que la suma de los dígitos de los números me da el múltiplo de 9. O sea, que dentro de las tablas del 9. 2,25 es 2 más 2, 5. O sea, 2 más 2 más 5, eso me da 9. Y 9 es divisible en 9. 9 más 9 es 18. Estoy pensando en el 99, también es divisible en 9. Ahí está el resultado que ustedes pueden calcular. ¿Ya? El semiperiódico, tampoco leeré la definición, pero se hace de la siguiente manera. Se coloca el número completo sin coma y sin periodo 23. El 0 no se toma en cuenta. Se le resta lo que está antes del periodo. El 0,2 solamente 2. Y abajo se coloca el 90. El 9 del 90 va por el dígito del periodo. Y el 0, para que ustedes lo sepan, va por el anteperiodo, que es el dígito que se ubica entre la coma y el periodo. ¿Ya? Veamos este otro ejemplo. Se coloca el número entero sin coma y sin periodos, 3107. Se resta todo lo que está antes del periodo, 310. Y abajo se coloca 900. ¿Por qué 900? El 9 va por el 7 que está bajo el periodo, un dígito, y los ceros por el 1 y el 0 que están en el anteperiodo. ¿Ya? Eso sería. El procedimiento es siempre el mismo, solamente que hay que tener ciertos cuidados de ir practicando. Yo tengo un link acá en el cual publiqué para algún curso en mi canal, un curso más grande, el séptimo creo. Les planteé hace alguna unidad de atrás un link donde hay algunos ejemplos. Usted puede pinchar ahí y va a encontrar ejercicios explicados por mí. ¿Ok? Lo último, como para terminar, hay unos par de problemas bien sencillos por lo demás, pero creo que es bueno que le den una pasada.
Para tapizar un sillón necesito 2,25 metros de gel. Acá dice, ¿cuánto necesito para tapizar 3 sillones? Es obvia la respuesta, 2,25 por 3. Multiplico como si fuera 225 por 3, 675, y como tiene dos decimales, el primer factor, el 3 no tiene decimales, pero el 2,25 sí tiene dos decimales, el resultado queda con dos decimales. ¿Ya? 5 metros y medio de cinta se repartirán en trozos de 25 centímetros. ¿Cuántos trozos alcanzarán? Bueno, esto está medio difícil, tiene una complejidad un poco mayor. 5 metros y medio es 5,5, ¿ya? Es lo mismo. Ahora, 25 metros de cinta. 25 centímetros es lo mismo que 0,25 metros, porque la idea es que todo esté en la misma unidad, no puedo tener cosas en metros y otras en centímetros, todo tiene que estar en la misma unidad. Entonces, como quiero ver cuántos trozos van a alcanzar, tengo que ver cuántas veces está contenida los 25 centímetros o 0,25 dentro de la longitud grande, 5,5 metros. Eso es división. Y eso sabemos que no podemos dividir en 0,25, necesitamos un número entero, o sea, necesito que se transforme en 25 el divisor, correr la coma 2 lugares a la derecha. Eso implica multiplicar por 100. Aquí viene algo importante. El 5,5 tiene un solo decimal, 1. Y el 100 me hace mover la coma 2 lugares. Me estoy quedando corto. ¿Qué hago? Agrego un 100. ¿Ya? Y me queda eso y me da como resultado 22, es decir, se logran repartir 22 trozos de zinc. Efectivamente, avanzamos bastante rápido, pero lo claro es que durante las clases de Zoom iremos ahí practicando, ejercitando y haciendo todo lo que sea necesario para una mayor comprensión. Nos vemos, que estén muy bien y que esta nueva subunidad les traiga bastantes cosas positivas y puedan sacarlo mejor. Nos vemos. Chao, chao.